¿A quién le pertenece Crimea? ¿Y si es verdad que Rusia tiene derecho a la península? Los moscovitas llaman la península de Crimea la perla del Imperio Ruso. Pero surge una pregunta. ¿Qué derecho tiene Rusia a la posesión de la península de Crimea y por qué cree tan confiadamente que tras la anexión de Crimea volvió a su patria? Veamos la idea que sugieren que la península siempre ha pertenecido a Rusia y que solo fue cedida a Ucrania durante algún breve periodo por el líder soviético Nikita Khrushchev. Entonces el siguiente momento es, para poder entregar algo a alguien, hay que poseer ese mismo algo. Veamos cómo Crimea acabó en las manos de la URSS y anteriormente del Imperio Ruso, quien era su propietario mucho antes de que la URSS y Rusia, y si la moderna Federación Rusa tiene derecho a poseer la península, si realmente fuera anexión o un verdadero regreso a su legítimo poseedor. Pero antes de empezar a ver la historia de Crimea, recomiendo ver el Tratado de Guadalupe Hidalgo, según cual México cedió a los Estados Unidos la Alta California y Nuevo México. Esto se fue a conocer como la cesión mexicana e incluye lo que hoy en día es el estado de Arizona, Nuevo México, al igual que partes de los estados de Utah, Nevada y Colorado. Si, por ejemplo, los mexicanos consideran absolutamente justo y legítimo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues entonces la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa ajusta a las normas de justicia y derecho internacional. Entonces la anexión de los Sudetes por Hitler, así como el Anschluss de Austria, pueden considerarse completamente lícitas. Pero retrocedamos en el tiempo y veamos lo que ocurría en Crimea mucho antes de que el Imperio Ruso tomara posesión de la península. Rusia tiene el mismo derecho a Crimea que a Kiev, el mismo derecho que a Varsovia, a Minsk, a Vilna o a Helsinki, es decir, ninguno. Porque las ciudades mencionadas ahora son capitales de estados independientes, en su día ocupados por Rusia, igual que la península de Crimea. Soy Alex Sorokin y estamos aquí para analizar la historia y la cultura de territorios que van desde el Báltico hasta el Mar Negro y más allá. Hoy vamos a buscar una respuesta a la pregunta que inquieta a mucha gente, no solo desde 2014, sino mucho antes. ¿De quién es realmente Crimea? Moscú aún no existía, y mucho menos Rusia, pero el mundo de Crimea ya existía. El mundo rico y muy diferente a todo lo demás. Es más fácil hacer una lista de los que no estaban allí que de los que han habitado la península en los últimos 3000 años. Allí vivían cimerios, escitas y taurios. De estos últimos, por cierto, procede el nombre histórico de Crimea, Táurida. Crimea fue el hogar de los griegos que construyeron aquí sus colonias. Así nació el reino de Bósforo, fundado en el año 438 a.C. Estaba localizado en la región de Bósforo Cimerio y fue constituido por la unión de diversas colonias griegas de origen jonio, desde las que sobresalieron Eupatoria, Feodosia y Panticapea. Esta última creció hasta llegar al centro, la capital.
Por cierto, también se han encontrado monedas del reino del Bósforo en el territorio del Principado de Polotsk, actualmente Belarus, lo que indica que las relaciones comerciales entre el reino de Bósforo y el Principado de Polotsk existían incluso antes de Cristo. Más tarde, los godos llegaron a Crimea. Es una historia aparte. Prometo hacer un video independiente sobre los godos. Los enclaves de los godos en parte montañosa de Crimea persistieron durante mucho tiempo. Por ejemplo, los genoveses de los siglos XIII-XIV llamaban a sus posesiones en Crimea Gotia Costera. Los viajeros europeos escribieron sobre un cuerpo militar, un cuerpo de infantería separado de 800 soldados creado de los descendientes de los godos. El Khan de Crimea los reclutaba en su ejército. De ahí otro nombre de Crimea, Gotenland. También llegaron los bizantinos a la península, además comerciantes genoveses anteriormente mencionados. Estos últimos construyeron fortalezas de una extraordinaria belleza en aquellas tierras. En otros tiempos ahí vivían los armenios y persas, y finalmente los tártaros de Crimea. Se cree que los tártaros de Crimea son descendientes de los cumanos, las tribus antiguas de origen túrquico. Aunque esto podríamos llamar una simplificación, los tártaros acumulaban varios grupos étnicos, principalmente turcófonos y posteriormente convertidos al Islam. Y esta fue la siguiente faceta de Crimea, la Crimea tártara. El Kanato de Crimea era vasallo del Imperio Otomano. Aunque los janes de Crimea no cesaban de urdir planes para salir de esta dependencia vasalla. El credo político más frecuente de aquella época del Imperio Otomano era más o menos así: un amigo del Padishah es un amigo del Khan. Un enemigo del Padishah es un enemigo del Khan. Y los janes de Crimea provenían de la dinastía Giray, que eran descendientes directos de Genghis Khan, y los dueños de esa tierra desde su creación en 1427 hasta su caída en 1783. El fundador y el primer gobernante del Kanato de Crimea era Devlet Haji Giray. De hecho, la dinastía también proporcionó varios janes, gobernantes nobles de Kazán y Astracán, desde 1521 y 1550. El Jan Devlet, el fundador del Kanato de Crimea, introdujo el nuevo símbolo del estado, Tarak Tamgha, o el tridente de los Girays, que hasta ahora se encuentra en la bandera de los tártaros de Crimea. Haji era muy popular en el pueblo de Crimea, por lo que se le dio el apodo de Ángel, en el idioma de los tártaros de Crimea, Melek. Melek Haji Giray, así lo llamaron sus súbditos. Después de los janes que seguían detrás del Padishah, la jerarquía otomana fue construida de la siguiente manera. Detrás del Padishah iban los beys o beks, que hasta ahora se refleja en los apellidos tártaros, de hecho. Originalmente era un título que las tribus turcomanas usaban para designar a su jefe, a su caudillo. Lo utilizó el monarca otomano hasta el año 1394, cuando Bayaceto el primero adoptó el título de sultán. El título de bey pasó a designar a los gobernadores de las provincias que en ocasiones incluso llegaron a ser casi independientes del Estambul. Detrás de los beys
iban los mirzas o murzas, la capa más alta de la nobleza tártara. ¿A qué se dedicaba la gente en Crimea en aquella época? Principalmente al comercio. Comerciaban con miel, que se utilizaba para elaborar los famosos dulces de Oriente. La sal también era objeto de comercio. La sal de Crimea se entregaba hasta la mancomunidad polaco-lituana y en las tierras del estado de Kiev y en el Imperio Otomano, y también comerciaban con armas. Las dagas, armas de fuego ricamente decoradas con adornos orientales de plata y por supuesto con esclavos. A los esclavos los capturaban en las zonas fronterizas y los vendían en los mercados de esclavos. El comercio de mercancía viva era, en aquella época, una de las partes más importantes del presupuesto estatal. En cuanto a la política exterior del Kanato de Crimea, los khanes siempre intentaban maniobrar para que ninguna potencia de la región se fortaleciera demasiado. De ahí todos estos trucos y alianzas temporales con Bogdan Khmelnytsky, luego con los reyes de la mancomunidad polaco-lituana, después con Moscovia. Curiosamente, los khanes planeaban retomar el control de los antiguos centros tártaros de Kazán y Astracán, los fragmentos de la Horda de Oro y en general el peligro que representaba Moscú en Bakhchisaray, la capital del Kanato, fue ciertamente subestimado. No fueron los cosacos, tampoco los polacos, ni los suecos quienes destruyeron el Kanato, el mundo de Crimea. En la primavera de 1783, la emperatriz Catalina II publicó un manifiesto sobre la anexión de la península de Crimea, los territorios de Tamán y Kubán, al Imperio Ruso. La anexión de Crimea al Imperio Ruso fue brutal y sangrienta. Las calles de la península, de sus ciudades, sus mezquitas, sus bonitos jardines, estaban bañados en sangre. Lo que siguió después fue una política de un etnocidio lento, la política de liberación de Crimea, de la península de Crimea, de los tártaros. A los chamans musulmanes se les privó del derecho a poseer lo esencial: tierra y agua. Pasaron de ser propietarios a inquilinos. Y los nobles y funcionarios rusos gestionaban estos procesos durante la dominación rusa de Crimea, desde los tiempos de Catalina II hasta el emperador Alexander II, aproximadamente 100 años, hasta 900.000 tártaros de Crimea abandonaron la península. En su lugar, los funcionarios imperiales asentaron a rusos, así como a los griegos y armenios ortodoxos, e incluso hasta colonos alemanes. También a campesinos ucranianos en aquel entonces, esclavos de terratenientes rusos. En el año 1795, los tártaros constituían el 87.6% de la población. 100 años después, solo el 35.6%. Y en 1939, incluso antes de la deportación de los tártaros de Crimea por Stalin, bajó hasta 19.4%. En noviembre de 1920,
los bolcheviques ocuparon Crimea y lo primero que hicieron fue una masacre de todos los que no habían conseguido huir, marcharse con el general Wrangel, tanto oficiales del ejército zarista ruso como civiles. Un total de unos 60,000 muertos. Así que deshicieron de la competencia. Luego, en 1921-1922, hubo una hambruna artificial, ahora que conocemos como Holodomor, que provocaron los bolcheviques. Otros 80,000 personas fallecieron de hambre. Luego vinieron la colectivización y las represiones clasistas. En agosto de 1941, 61,000 descendientes de colonos alemanes fueron expulsados de Crimea, pues porque ya eran enemigos. Luego a los italianos, los descendientes de aquellos mismos comerciantes genoveses que habían construido las fortalezas en Sudak y en Feodosia. Y finalmente, en mayo de 1944, cito, todas las personas de nacionalidad tártara son declarados traidores a la patria. Todas. Hombres, mujeres, ancianos, niños. A quienes no vivan en Rusia les recomiendo ver una película que se llama Haitarma. Esta película está prohibida en Rusia. ¿Por qué será? Esta es la única película tártara de Crimea basada en una historia real sobre aquellos hechos. Y yo les daré las estadísticas. Tártaros de Crimea deportados, 195,000. Griegos deportados, 14,300. Búlgaros deportados, 12,100 personas. Armenios deportados, 10,000. Turcos y persas, 3,500. Entre el 10% y el 30% de los exiliados murieron en el camino, porque viajaban en vagones para ganado. Enfermos y sanos, viejos y jóvenes, mujeres y hombres, niños y ancianos. Otra parte murió apenas llegando al nevado Kolyma y al helado Taimyr. Y entonces Crimea quedó despoblada. Su población se redujo al triple. ¿Y quiénes empezaron a ocupar las casas vacías? Los veteranos de guerra, oficiales del ejército soviético, de la MGB, Ministerio de la Seguridad Estatal, y funcionarios políticos. Como en el meme que dice, ¡qué bueno! Que los dueños fueron fusilados. Tras haber convertido Crimea en medio base militar y medio balneario para la gente 100% rusa, como dijo Stalin, pues a Stalin finalmente se lo cargó el payaso. Después de él fue Khrushchev, que puso Crimea bajo la jurisdicción de la República Socialista Soviética de Ucrania en el año 1954. En aquel momento, después de todos aquellos fusilamientos, deportaciones, masacres, la mayoría de los habitantes de Crimea, por supuesto, ya eran rusos. Solo tras el colapso de la URSS en 1991, los tártaros de Crimea comenzaron a regresar a sus hogares, a la península de Crimea ya ucraniana, construyendo sus vidas desde cero en su patria ancestral. Mientras en las ciudades de Yalta y Sebastopol iban terminando sus años de vida los veteranos canosos que habían desalojado a esos mismos tártaros y a sus padres. Si hoy alguien dice que Crimea es históricamente rusa,
por alguna razón siempre se le olvida de añadir que Crimea rusa es siempre sangre, saqueo y genocidio. Históricamente, Crimea es igual de rusa como la región de Kaliningrado, por ejemplo. La antigua Prusia Oriental, de la que los rusos desalojaron a la población autóctona, asentaron a los suyos y, como siempre, la convirtieron en una ruina y un basurero. Por cierto, si quieren un video aparte sobre Prusia Oriental y su historia, escriban en los comentarios. En este contexto, la respuesta resulta demasiado obvia. Los que dicen que Crimea pertenece históricamente a Rusia, deben de decidir a quién le pertenece la Federación Rusa. A los mongoles. ¿Qué época es el punto de referencia histórico? O tal vez sería mejor respetar el derecho internacional y a los países vecinos. O los mongoles pueden recordar que son descendientes de Genghis Khan y su imperio, del que formaba parte el Estado moscovita.